Libro de Mateo, capítulo 11. No se preocupe por buscarlo, va a estar en pantalla. Dice la palabra del Señor, Mateo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Amén. Juan el Bautista, que está mandando a hacer esta pregunta a través de los discípulos de él, es el mismo que, aún estando en el vientre de su madre todavía, cuando María estaba embarazada y se encuentra con Elizabeth, dice la Biblia que Juan saltó adentro del vientre porque reconocía a quien estaba enfrente de él. Aún dentro del vientre, Juan sabía que estaba delante del Hijo de Dios. Luego, varios años más tarde, mientras que Juan estaba bautizando, dice la Biblia que Jesús se acercó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan, entendiendo y reconociendo que Jesús estaba, que Él era el Mesías, que Él era el enviado de Dios, que era la persona que por años Israel había estado esperando. Mientras predicaba, él decía: detrás de mí viene uno del cual no soy digno siquiera de desatar las correas de sus sandalias. Juan sabía bien quién era Jesús. Pero por alguna razón, en medio de su crisis, en medio de su cárcel, la última vez que iba a ser encarcelado, en medio de ese proceso, dijo: ¿será que era este? ¿Será que era esta persona a quien tanto habíamos estado esperando? Y mandó a consultar. Y algo que debemos comprender es que todo en la tierra está sujeto a un propósito y a un tiempo. Cada uno de nosotros está en la tierra para cumplir el propósito del Señor y tenemos un tiempo determinado para hacerlo. Toda nuestra vida está sujeto a un tiempo y a un propósito. Nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestro servicio, todo está sujeto a un tiempo y está sujeto a un propósito. Si Dios tiene mentalidad de propósito, nosotros debemos tener mentalidad de propósito. No debemos, como hijos de Dios, movernos para donde va la corriente, para donde va todo el mundo, sino entender que nuestra vida tiene un propósito y todo lo que yo haga tiene que estar sujeto al propósito de Dios. Ahora bien, Juan el Bautista tenía como propósito lo que había sido profetizado de él en el libro de Isaías, era preparar el camino para el Salvador, preparar el camino para el Mesías. Él era la voz que clama desde el desierto, él era el que preparaba el camino para el Mesías. El Mesías llegó, el trabajo de Juan terminó. Él preparaba el camino para quien iba a ser el Mesías. Llegando el Mesías, su trabajo terminó. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces, ¿cuál fue el problema de Juan? Que él, una vez que el Mesías llegó, debía haber sido uno de los discípulos de Jesús y no seguir con su predicación, no seguir con su ministerio, no seguir con su mensaje, porque su trabajo había terminado. Él tenía la tarea de anunciar el camino del Salvador. Si el Salvador llegó, no tenía nada más que decir. Muchas veces cometemos el error de hablar cosas que Dios no está diciendo. Ese fue uno de los grandes problemas de la iglesia, que se quedó hablando lo que Dios dijo alguna vez y dejó de escuchar lo que Dios quiere decir hoy. Ese fue el problema de los fariseos también. El tema con el fariseo era que el fariseo hablaba de lo que Dios dijo en la ley, pero no estaba entendiendo lo que Dios estaba diciendo en ese momento. Y esa era la controversia que tenían con Jesús, porque Jesús hablaba lo que el Padre estaba diciendo en ese preciso momento. Por eso su mensaje, su sermón decía: oíd
Oíste que fue dicho, mas ahora yo digo. Oíste que fue dicho, y está bien eso que oíste, pero ahora yo digo, esto es lo que es para hoy. Esto es lo que tenés que comer hoy. Esto es lo que tenés que aprender hoy. Esto es lo que necesitas escuchar ahora. Está perfecto lo que oíste antes porque era para esa temporada. Pero ¿qué es lo que Dios está diciendo ahora? ¿Y de qué manera yo me tengo que mover? Entonces Juan debía haberse pegado a Jesús para entender cómo el Mesías trabajaba. Porque el pueblo de Israel estaba esperando a un líder de guerra. Decía hoy a la mañana que estaban esperando a un Che Guevara que arme una revolución en medio de Israel, que derrote a los romanos, que derroque al César, que tire todo el imperio romano abajo y que Israel se levante con poder, con gloria a gobernar. Y entonces cuando llega Jesús de Nazaret, de la ciudad de la que no se esperaba nada, de la ciudad que era más menospreciada porque nadie podía esperar nada de Nazaret, decían, no puede ser, este es nuestro Mesías. Y Juan lo miraba y decía, ¿en qué momento te vas a pelear con Roma? ¿En qué momento vas a hacer esa revolución? Juan tenía esa revolución en la sangre, veía a los fariseos y le decía, generación de víboras. Y esperaba que Jesús salga a decir lo mismo, que se una a la pelea. Pero Jesús vino por la gente. Jesús vino a traer salvación. No vino a pelearse con Roma. Roma incluso era parte del propósito, porque sin Roma no hubiese sido crucificado. Pero Él vino a traer salvación. Hablábamos la semana pasada de lo que significa la salvación. Que salvación no es solamente, o no debiera ser solamente el saber que acepté a Cristo en mi corazón, sino que genere una transformación en mi forma de pensar, que genere una transformación en toda mi vida. Eso debiera ser salvación. Pero hoy tenemos la salvación como otra cosa. Tenemos la salvación como una persona que dice, bueno, yo acepto a Cristo en mi corazón y acepto a Cristo en mi corazón y acepto a Cristo en mi corazón y esa es toda la salvación. Dejo de decir malas palabras, dejo de mirar chicas en la calle, dejo de mirar cosas en el celular que no tengo que mirar y esa es la salvación. En lugar de generar una transformación en mi vida. Sabe que ser salvos y ser convertidos debiera ser la misma cosa. Pero algo que el Señor me hablaba estos días es que la iglesia de Cristo tiene muchas personas salvas, pero muy pocas convertidas. Tenemos un montón de gente que se salva, pero tenemos poca gente que se convierte verdaderamente al Señor. Las personas que aceptan a Cristo en ese último minuto antes de partir, que son salvados y verdaderamente son salvados, son personas que quizás no se convirtieron, no hubo una transformación en toda su vida porque no tuvieron el tiempo para tener esa transformación, pero fueron salvados. Pero tenemos hijos de Dios que llevan años y décadas en la congregación, que han sido salvos, que seguramente cuando Cristo venga o cuando les toque partir se van a ir con el Señor, pero realmente no hubo una conversión en su vida. Dice la Biblia que cuando Jesús vino y llamó a sus discípulos, ellos dejaron todo y lo siguieron. La primera señal de conversión en la vida de una persona es la obediencia absoluta al Señor, que no tiene otra prioridad, que es el Señor y es el Señor. Algo que Dios me hablaba y con lo que Dios me confrontaba, y siempre amo que el Señor me confronte porque Él me lleva a ver la realidad como las cosas que Él quiere hacer. Porque si yo puedo estar acá y no hacer su voluntad, me hubiese quedado en Buenos Aires. Pero si el Señor me trajo a cumplir un propósito y tengo un tiempo para cumplir ese propósito, yo necesito ser confrontado por Él. Y algo que el Señor me decía es que a lo que vos te importa es lo que le vas a poner tu tiempo y todos tus recursos. Mis hijos me importan.
Entonces yo voy a poner mi tiempo y voy a poner mis recursos sobre ellos. Mi esposa me importa, yo le voy a poner mi tiempo y le voy a poner mis recursos, porque ella me importa, porque yo la amo. Entonces, si a mí me importa el Señor y si yo amo al Señor, le voy a poner mi tiempo a todo lo que tenga que ver con Él y le voy a poner mis recursos a lo que tenga que ver con Él. No estoy pidiendo plata, sépalo, por favor. Porque la ofrenda y el diezmo tiene que ser por amor y por obediencia, no tiene que ser porque alguien me lo pida. Si viene alguien y dice, bueno, voy a diezmar porque el pastor se puso plomo con el sobrecito, hermano, no haga nada, no diezme, no ofrende, no haga nada porque lo está haciendo con un corazón incorrecto. Y si Dios no está aceptando esa ofrenda, ya no importa, no hace falta que la ponga, porque es Dios el que se la tiene que aceptar, no el pastor. Dios me libre de algún día andar con el sobre atrás de alguien para que diezme, o preguntarle, hermano, este mes no diezmaste. Dios me libre de hacer eso, porque todo tiene que ver con el Señor. Pero si yo a Dios lo tengo en una posición de importancia, voy a poner mi tiempo, voy a poner mis recursos y voy a poner mi atención en lo que tiene que ver con Él. Juan debía seguir a Jesús. Quizás le gustó el ministerio, quizás le gustó la revolución, quizás le gustó tener seguidores y gente que lo escuche. Quizás le gustó pelearse con los fariseos. No sé. Pero él debía haber dejado todo y seguir a Jesús porque su propósito lo había cumplido. Era una de las personas que podía decir en vida, cumplí el propósito de Dios. Para esto nací y lo cumplí. Y tengo el privilegio de poder ver a la persona para quien estuve preparando el camino. Es un privilegio precioso de parte de Dios. Él lo podía decir, pero sin embargo siguió haciendo cosas que no le correspondían hacer. Él debió seguir a Jesús. El asunto es que en el final de sus días, Juan no entendía, porque esperaba que Jesús haga otra cosa, que el Mesías se comporte de una manera diferente. Entonces, habiendo estado tanto tiempo lejos de Jesús, en lugar de haberse pegado a Él, no entendía lo que Jesús estaba haciendo y tuvo que mandar a preguntar. Y Jesús le dijo, díganle a Juan lo que están viendo. Ustedes son testigos de lo que está pasando. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados. Y a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¿Por qué dice a los pobres les es anunciado el Evangelio? Porque cuando uno entiende, en medio de la pobreza, en medio de la miseria, en medio de la dificultad, cuando uno entiende cuál es la buena noticia, qué es lo que realmente es el Evangelio del reino de Dios, y comprende lo que Dios quiere para nuestras vidas, deja de ser pobre. La gente no necesita el dinero, necesita al Señor. Por eso Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y servir a Mamón. El original dice Mamón, no dice las riquezas. Mamón es el Dios, es el espíritu que está detrás de las riquezas. Y lo que Jesús está diciendo es, no se puede servir a Dios y no se puede servir a Mamón. ¿Se sirve a Dios o a Mamón? El dinero tiene que trabajar para mí, me tiene que servir a mí, no tengo que yo servir al dinero. ¿En qué momento sirvo yo al dinero? Cuando el dinero pasa a ser una preocupación en mi vida. Cuando yo tengo que emprender algo y tengo que contar a ver si tengo el dinero para hacerlo. Cuando la Biblia habla de que uno no se puede mandar a edificar una torre si antes no se sienta y calcula si tiene todo lo necesario, no está hablando acerca de si tiene los recursos económicos necesarios, sino de si tiene la fe necesaria para hacerlo.
si es capaz de perseverar, si es capaz de ser fiel, si es capaz de esperar en el Señor, si es capaz de confiar hasta el último minuto a que el Señor haga todo lo demás. No está hablando de los recursos económicos, sino está hablando de la fe necesaria para hacer y cumplir el propósito por el cual Dios me mandó a hacer. Porque si yo estoy esperando a tener plata para hacer algo que Dios me está mandando a hacer, el dinero, yo estoy sirviendo al dinero en lugar del dinero servirme a mí. Porque mi Biblia dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Si Dios dice que Él me va a suplir, yo tengo que creer que Él me va a suplir. Es lo que dice la Biblia. Creemos que la Biblia es verdad. Creemos que lo que está escrito es lo que Dios habló, lo que Dios inspiró. Podemos tener un problema de traducción en muchas cosas, y es verdad. Siempre digo que no hay que desconfiar de las escrituras, pero desconfiamos un poco de los traductores. Entonces tenemos que ir, comparar, buscar traducciones más fieles, saber qué es lo que el Señor nos está queriendo decir. Eso es una realidad, pero entendemos que la Biblia fue inspirada por el Señor. Si no, no la usaríamos más. Entonces, si Él dice que me va a suplir, yo tengo que creer que Él me va a suplir. Si Él dice que me va a sanar, yo tengo que creer que Él me va a sanar. Si Él dice que soy libre, yo tengo que creer que soy libre. Si Él dice que venció, yo tengo que creer que Él venció. ¿Qué es lo que Él está hablando acerca de mí? Juan estaba lejos del Señor, por eso no podía comprender lo que Él hacía. ¿Sabe qué pasa? Muchas veces me tocó hablar con gente que se habían apartado o habían dejado de congregar hacía 20, 25 años. No sé si se acuerdan cómo era la iglesia hace 20, 25 años. Tenían otras estructuras, otra forma de ser. Había lugares donde el pantalón en las mujeres era prohibido, donde sí o sí tenías que entrar con corbata. La remera era medio demoníaca en la iglesia, en la congregación. Y tenían esas estructuras. No voy a ponerme a cuestionar eso porque era lo que había en ese momento y se trataba de tener un orden. Ahora, la gente que se apartaba en esa época y aparecía en la congregación en este tiempo, se encontraba con un montón de cosas que no entendía. Y no podía terminar de darse cuenta de cuántas cosas eran de Dios, cuántas eran herejía, cuánto era blasfemia. Y como que había una confusión porque hacía años que no estaban. No sabían lo que Dios estaba haciendo ahora. La iglesia de Cristo no siempre habló en lenguas. Y encontrarse a alguien que empieza a racatacatacataca era como que ¿qué está pasando acá? Están todos endemoniados. Por no haber estado cerca. Entonces llegar y encontrarse con cosas nuevas hacía que la gente dude de cuánto era de Dios y prefería seguir con su propio evangelio en su casa por no entender lo que estaba sucediendo. Pasa con la gente que deja de venir 2, 3 semanas y se encuentra que tenemos un líder nuevo. ¿Y qué pasó en el medio? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué ahora a este le tengo que hacer caso? ¿Por qué cambiaron las cosas? Porque se alejó un tiempo y no puede entender lo que pasaba. Entonces, la cuestión es que si yo me alejo o camino por otro lado, no voy a entender qué es lo que Dios está haciendo. Si yo me quedo con lo que pasó una vez y no soy capaz de entender lo que Dios está diciendo y haciendo hoy, va a pasar eso justamente, que no voy a entender por qué Dios está moviéndose de esa manera. ¿Qué es lo que Dios me está mandando a hacer? Hoy, gracias al Señor, todo el ministerio apostólico y profético hoy es un poco más aceptado, pero cuando todo esto comenzó, éramos tratados de secta, de herejes, de brujos, de cuantas cosas, porque no se comprendía. Y no es más de lo que dice la Biblia, pero no se comprendía. ¿Qué era eso de hacer actos proféticos? De que Dios te mande a poner una bandera en el cerro
Eso es diabólico. ¿Cómo vas a poner una bandera? Y Dios te mandaba a hacerlo. Son actos proféticos que si Dios te los manda a hacer, se hace porque Dios te lo manda a hacer. Porque la iglesia, por ejemplo, ha agarrado el ungir con aceite como parte de un ritual. Y si Dios no te manda a hacerlo, alguien me dijo cuando alquilamos este local: pastor, ¿ya ungiste con aceite el lugar? Y Dios no me dijo que lo unja con aceite. Nos mandó a hacer otra cosa sobre este lugar. El Señor le habló a mi esposa, pero no necesariamente con aceite. Porque yo tengo que saber escuchar lo que Dios dice y hacer lo que Dios me está diciendo. Porque Dios hace cosas nuevas, eso es lo lindo del Señor. Dios no se queda con el método. Dice la Biblia que Él renueva sus misericordias cada mañana. Su misericordia todos los días es nueva. Tiene una nueva forma de ser misericordioso conmigo el Señor. Todos los días. No puedo pretender que Él haga siempre igual. Otro problema que tenemos por estar lejos es que muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Hay personas que por ahí escuchan la palabra, escuchan lo que Dios nos está enseñando, escuchan lo que Dios nos está hablando, pero dicen: yo mejor lo voy a hacer de esta otra forma, porque a mí me funciona más, a mí me es cómodo. El Señor te está diciendo, por ejemplo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un ayuno de 24 horas porque hay que hacer esto y aquello. Y yo digo, yo voy a hacer de 12, porque a mí me resulta más fácil y después del mediodía me da hambre. Entonces yo lo voy a hacer de 12. Lo voy a hacer total, es ayuno, el ayuno es ayuno, el Señor sabe, el Señor me conoce. Estoy haciendo las cosas a mi forma, porque no se termina de creer que es Dios el que está hablando. Si fuese por lo que el pastor quiere predicar, predicaríamos mensajes emotivos, motivacionales, que nos levanten el ánimo, que después no nos va a servir para nada, pero por lo menos nos vamos con el ánimo levantado, seríamos más divertidos, contaríamos más chistes, sería más carismático el asunto acá y quizás explotaríamos de gente que viene a escuchar un mensaje motivacional. Pero el Señor nos habla y nos confronta. El mensaje profético, apostólico, confrontativo no es demasiado popular, porque es un mensaje que te lleva a quebrarte, que te lleva a romperte y a pararte de la forma que Dios quiere que te pares. Te lleva a ponerte en la rueda del alfarero para que seas desarmado y armado de vuelta. Te lleva a ser transformado. Entonces, el problema es que a veces no creemos que es Dios el que nos está hablando. Entonces decimos, bueno, sí, yo sé lo que dice el pastor, pero yo lo voy a hacer de esta forma. Es más fácil. ¿Sabe que hoy les contaba a los hermanos de la mañana algo que me pasaba a mí cuando era mucho más joven? Soy re joven igual ahora, pero era más joven todavía. Que veía, estaba en la congregación, era esos cristianos a medio convertir, un churrasco diría mi pastora, pedazo de carne era, pero que por lo menos me congregaba. Entonces veía al grupito de hermanos que vos le hablabas y ellos te hablaban de Dios, de la Biblia, de Jesús, de los ángeles, de todo. Y vos decías, qué fanática que esta gente. Yo quiero tener una conversación normal. No quiero que todo me hables de Dios. Entonces yo decía, miralo a estos fanáticos que no saben decir otra cosa, que vos le contás un problema y el uno que te dicen vamos a orar. Yo decía, yo me junto con la gente normal, que tiene problemas reales, que puede contarme que está pasando por situaciones y que yo le puedo decir, sí, yo sufro más que vos porque nos peleábamos para ver quién sufría más. Si me contaban un problema, yo tenía un problema más grande. Si a vos te habían pegado, a mí me habían pegado y me habían pateado. Así eran nuestras conversaciones, para ver quién estaba pasando más sufrimiento. Esa era la vida real, hermano. No esas cosas de Dios que decían los demás. Y yo pensaba que estaba bien. Si a esta gente, este es el grupito de élite, no se puede hablar con ellos. Nosotros tenemos problemas. Y el que tenía el problema era yo. El que estaba equivocado era yo. Porque ellos entendían que el Señor era la solución. Entendían que en Dios había una respuesta. Y yo me peleaba para ver quién tenía más problemas. Estaban
lejos. Me congregaba todos los días. No faltaba un culto, pero estaba lejos del Señor. No podía entender que Él tenía pensamientos de bien para mí. No podía entender que tan real era eso de vamos a orar porque Dios iba a responder. Hoy hay personas, he visto publicaciones, hoy viste que ahora estamos en la época digital y todo lo vemos en historias, en Facebook, en Instagram, en todas esas cosas. Y veía una publicación de alguien que decía, no le digas solamente voy a orar, dale una solución. No sirve solamente decirle, bueno, voy a orar por vos cuando alguien te cuenta un problema. Dale una solución. Si está pasando un problema económico, decirle voy a orar, pero también dale plata. Y no está mal poder ayudar a alguien y bendecirlo y sembrar sobre una persona. Está perfecto. Pero estamos diciendo que la oración no tiene poder, que simplemente es un cumplir con el Señor, pero tenemos que buscar nuestras propias soluciones. Estamos diciendo que el decir voy a orar por vos no tiene valor. Estamos diciendo que decirle al Señor que haga algo no tiene valor, que yo tengo que hacerlo, que yo tengo que buscar mi propia solución, porque el orar no sirve para nada. Es lo que estamos diciendo. Obviamente está el que te dice voy a orar por vos y después ni se acuerda. Eso es verdad también. Pero necesitamos creer en el poder de la oración. Necesitamos creer en el poder de la oración. Que Dios va a hacer algo cuando yo le pida. Sino ¿para qué oramos? Sino ¿para qué le pedimos? Si no vamos a creer que Él va a responder. Tenemos un Dios tan poderoso, tan maravilloso, tan glorioso, que no le terminamos de creer. ¿Sabe, hermano? Dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, recibimos el poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles. Conocemos el texto. Quiere decir que ese poder está en nosotros. Y vivimos cada día con ese poder escondido adentro nuestro, que no lo hemos sabido entrenar. Decíamos la semana pasada que un brujo nunca va a tener más poder que un hijo de Dios. Jamás. El problema es que quizás él tenga el poder más entrenado que nosotros. Entonces el problema no es él, el problema somos nosotros. Fuimos diseñados para crecer. Fuimos diseñados para avanzar. No fuimos diseñados para estancarnos. No fuimos diseñados para distraernos. Fuimos diseñados para cumplir el propósito de Dios en el tiempo que Él ha establecido para nuestra vida. Y eso es lo que tiene que llevarse mi atención. Cumplir el propósito de Dios en el tiempo que fue determinado de parte de Él para mi vida. La Biblia dice que yo voy a ir de gloria en gloria. No que voy a andar de derrota en derrota, de pelea en pelea. Dice la Biblia que yo voy a andar de gloria en gloria. Segunda de Corintios 3, 17 y 18 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Si el Espíritu de Dios está en mí, hay libertad. Si el Espíritu del Señor está en mi casa, hay libertad. Si donde yo estoy, el Espíritu de Dios está, en ese lugar hay libertad. Porque es lo que me dice la Biblia. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Estamos siendo transformados, estamos tomando la forma del Señor. Estamos tomando la forma celestial. El asunto es que yo pueda siempre alimentar esa parte celestial en mi vida. Porque muchas veces alimento lo terrenal. ¿Cómo alimento lo celestial? Congregándome, buscándome del Señor, adorando a Dios. Eso es lo que alimenta lo celestial en mí. Cuando yo empiezo a hablar del problema, cuando yo alimento lo que pasa alrededor mío, cuando me enojo con los hermanos, cuando estoy con el enojo en mi casa y dejo que eso se alimente, estoy alimentando lo terrenal. Y yo tengo que alimentar lo celestial.
Por eso dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabe que una vez me pasó? Estábamos en un retiro y pasó una situación por la que yo me enojé muchísimo en ese retiro. Detalles más, detalles menos. Pero me enojé y me fui a acostar y tenía en mente irme, me iba a levantar, me iba a tomar un remis, un taxi o lo que sea que había y me iba a volver a mi casa y al cuerno con el retiro, perdónenme el término, pero estaba muy enojado. Y estaba acostado y el Señor me habla clarito y me dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Sí, ya sé, Señor, ya sé que tengo que arreglar las cosas antes de acostarme, pero estoy enojado. Y el Señor me dijo: no, vos no entendés. Si el sol se pone sobre tu enojo entra en tinieblas y vos quedas atrapado. No es inocente. No son frases motivacionales lo que dice la Biblia. Tiene todo el sentido en el Espíritu. Y Dios nos está salvando de una cárcel. Dios nos está salvando de una atadura. Dice Isaías que Él vino a traer apertura a las cárceles. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente a veces no quiere salir de esa cárcel. Mucha gente se enamora de su dolor. Mucha gente se enamora a veces de la persecución. Pero yo sufro, pastor, pero a mí me pasa, pero el Señor te quiere traer libertad. Tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, amén. Pero yo sufro, pastor. Y va y le cuenta a otro hermano: pero yo sufro, pero a mí me pasa. Y entendemos que sufrís, entendemos que te pasa, pero el Señor te quiere hacer libre. Pero estamos enamorados de ese dolor. La cárcel está abierta. El preso necesita salir. El Señor abrió la cárcel. El preso necesita salir. Tenemos el poder de parte de Dios para avanzar. Mire lo que dice el libro de Jueces 23:10. Es glorioso. Dice: un solo hombre de vosotros hace huir a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal como Él os ha prometido. ¿Quién se puede levantar en contra de un hijo de Dios si uno solo puede hacer huir a 1000? ¿Quién se puede levantar en contra de la iglesia de Cristo si uno de nosotros puede hacer huir a 1000? ¿Quién tiene más poder que un hijo de Dios? Si Él hizo el sacrificio perfecto, el precio más alto lo pagó Él. ¿Sabe quién tiene más autoridad? El que hace el sacrificio más grande. Siempre. El Señor hizo el sacrificio más grande de todos. Es más que vencedor. Somos más que vencedores. Uno de nosotros puede hacer huir a 1000. Uno de nosotros puede hacer huir a 1000. Imagínate cuando trabajemos como cuerpo, cuando trabajemos como iglesia. ¿Quién se va a levantar en contra de la iglesia de Cristo? ¿Quién se va a levantar en contra de los hijos de Dios? Pueden hacer lo que quieran, intentar hacer lo que quieran, pero somos hijos de Dios. Nadie nos puede vencer, nadie se puede levantar en contra de la iglesia. Somos los hijos del Rey. ¿Quién se va a levantar en contra de la iglesia? No importa lo que te den, no importa lo que te quieran hacer, no importa incluso lo que puedas comer, comerás cosa mortífera y no te hará daño. ¿Quién es el Rey de Reyes? Es nuestro Rey, es nuestro papá. ¿Quién se va a levantar en contra de sus hijos? El asunto es que podamos estar cerca, que podamos estar pegados a Él, que podamos estar pegados a lo que Él está diciendo. No importa lo que el mundo
mundo pueda decir, importa lo que el Rey está diciendo acerca de mí, importa lo que Él puso en mí. Somos más que vencedores, tenemos el poder de Dios para avanzar, para vencer, para hollar serpientes y escorpiones. Nada se puede levantar en contra nuestra, ningún arma forjada en contra nuestra va a prevalecer, porque somos hijos del Rey. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Te amamos, Rey, te bendecimos. Y dale fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Santo, sí, Jesús, ponete de pie en esta noche. Te adoramos, Rey.